Pedro, buscador de lo suyo. Por naturaleza, el señor sanguíneo es muy generoso. Cuando ve que alguien está en necesidad, su respuesta habitual es la compasión. Durante la Gran Depresión económica, mi sanguíneo padre, con una esposa y 3 hijos que mantener, se conmovió tanto al ver un muchacho hambriento y con frío, que le dio la última moneda que tenía en su bolsillo. Ese fue un acto de generosidad muy encomiable, nacido del corazón y no de la mente. Sin duda, así era Pedro. Pero además el sanguíneo es propenso a sentirse inseguro. Esa ansiedad unida a su innato afán por destacarse es lo que probablemente llevó a Pedro a solicitar algo para sí mismo. El Señor Jesús utilizó el incidente del joven rico como ejemplo para enseñarle a sus discípulos lo difícil que resulta entrar en el reino de los cielos a la gente que tiene grandes posesiones. El sanguíneo discípulo hizo el siguiente planteo. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mateo 19:27. Seguramente que este egoísta pensamiento no fue patrimonio exclusivo de Pedro, pero tuvo que ser un sanguíneo el que lo expresara verbalmente. La respuesta del Señor reveló la naturaleza de la verdadera debilidad, cuando dijo, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Cuál era el verdadero problema de Pedro? ¿Un buscador de estatus del primer siglo? En todo hombre tiene que haber algo de sanguíneo, pues ¿quién es el hombre que puede decir que nunca formuló la pregunta, ¿y yo? ¿Cuánto voy a sacar de esto? Solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese consciente espíritu de autosacrificio tan especial para un efectivo cristiano. Pedro el jactancioso. La tendencia a fanfarronear es una de las faltas más notorias del señor sanguíneo. Todo lo que hace o lo que tiene es lo mejor. Y en los casos en que obtiene un éxito, su tentación a jactarse o a exagerar echa a perder sus logros. Si se le da suficiente soga, se ahorcará con su verborrea. Esto es lo que ocurrió aquella memorable noche en el aposento alto, cuando Jesús les advirtió a sus discípulos. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26:31. El fanfarrón de Pedro no pudo quedarse callado ante semejante predicción. Una vez más contradijo al Señor en voz alta, al proclamar que aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El Señor le respondió con un eufemismo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El sanguíneo le contestó con su característica vehemencia, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Impresionante respuesta. Pero el camino al éxito no está construido sobre una base de buenas intenciones. En esta ocasión la respuesta de Pedro fue sincera. La sinceridad es uno de los rasgos difíciles de comprender en un sanguíneo. El sanguíneo es rápido para hacer promesas y contraer compromisos. Cuando no los cumple o no paga o llega tarde, gana reputación de ser insincero. Lo que ocurre es que en el momento de hacer la promesa es sincero, es decir, sinceramente sanguíneo. En aquel momento, allí en el aposento alto, ser fiel a Jesús revestía para Pedro la máxima importancia, porque Pedro estaba en la presencia del Señor. Pero los sanguíneos son muy sensibles al medio ambiente. Lejos del Señor, el señor sanguíneo no pudo cumplir su promesa. Pedro, débil de carácter. Sin duda el sanguíneo tiene siempre las mejores intenciones, pero una de sus mayores dificultades estriba en su poca voluntad. A muchos de los sanguíneos se les considera de carácter débil o pura boca, o jarabe de pico, expresión utilizada en el lenguaje coloquial, porque se echa atrás cuando las papas queman. Y ese déficit de voluntariedad es lo que le impide reaccionar bien frente a las presiones de la vida. Muchos sanguíneos recurren espontáneamente a la mentira para no enfrentar la vergüenza o un eventual castigo. De inmediato se arrepienten, pero a menos que cuenten con la fortaleza del Espíritu Santo, no dispondrán de la fuerza de voluntad suficiente y reincidirán en la misma falta. Sin la ayuda del poder de Dios, el señor sanguíneo cae,
con su manera de ser descuidada, en la trampa de una enredada malla de complejidades. Ocurre con harta frecuencia en mi sala de consejero que un señor sanguíneo o una señora sanguínea muy turbado me ha confesado una trágica serie de acontecimientos. Casado con una fiel y leal compañera, el sanguíneo ha cometido el rojo pecado carmesí del adulterio. Es la vieja historia que escucho a través de sus lágrimas. Tuve toda la intención de mantenerme fiel a mis votos matrimoniales. Es su lastimera exclamación y sin duda alguna que esa fue su intención. Pero el carácter débil del señor sanguíneo le hace relegar al olvido las pasadas afirmaciones e intenciones, bajo la presión de las presentes tentaciones. Un comerciante sanguíneo me dijo una vez: amo a mi esposa y a mis hijos, pero ellos estaban en casa mientras mi hermosa secretaria estaba conmigo todo el día. He observado que los pecados sexuales van seguidos invariablemente de mentiras y todo tipo de supercherías. Una mentira lleva a la otra y no pasa mucho tiempo antes de que la frágil memoria del señor sanguíneo le haga caer en una contradicción. Como dice la Biblia, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32, 23. Hecho interesante, el señor sanguíneo siente un gran alivio cuando finalmente lo descubren. La razón es muy simple. No puede soportar las presiones. La enredada telaraña tejida por la infidelidad matrimonial le eleva la presión de culpabilidad a un grado que no puede resistirla. Al ser tan emocional su arrepentimiento, le hace llorar copiosamente. Al igual que Pedro, el arrepentimiento del señor sanguíneo es sincero. Y cuando lo llena el Espíritu Santo, lo que es tragedia puede transformarse en una experiencia que cambia totalmente su vida. Sin embargo, es importantísimo que comprenda que no son sus firmes resoluciones o buenas intenciones las que le van a dar consistencia a su vida. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el señor sanguíneo no es de fiar. Y peor aún, no puede fiarse ni de sí mismo.